¿Acaso no aclaramos? Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores, carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle Novena, Las Américas. Para domicilios, 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 1632 Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. Bajo el manto del Cerro de Monserrate, la ciudad de todos los colombianos encanta a turistas nacionales y extranjeros. Un destino cultural, de naturaleza, urbano y de negocios. Descubre Bogotá. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rota Sugamursi, Rota Sugamursi. Bueno, muy buenas noches, estimados televidentes del ente cívico de tal impacto global. Estamos en vivo y en directo desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica, llevando nuestro programa del ente cívico con la edición, producción de Juan David Sánchez González, allí en New Jersey, y la dirección de este servidor y amigo de ustedes, Francisco Paco Sánchez Matamoros, aquí en Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica. Oigan, llegamos a los 201 años de la independencia de América, aquí en nuestro país, en Colombia. Pues todo fue con virtualidad, los eventos militares, las condecoraciones que hizo el presidente de la República. Ya no se dieron los desfiles de los colegios, por lo menos en Duitama, que se daba para esta época, sobre todo lo que tiene que ver en la 39ª Semana Internacional de los Países Bolivarianos, los países hermanos, Semana Internacional de la Cultura Bolivariana de los Países Hermanos. Siempre tenemos invitados a algunos cultores de Ecuador, Perú, Bolivia, las embajadas de Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela y Colombia. De todas maneras, yo quiero comentarles, estimados televidentes, que este 20 de julio, pues desafortunadamente, en la madrugada de esta mañana, prácticamente se cayó un helicóptero del ejército y murieron nueve soldados profesionales que iban a hacer acciones contra la guerrilla. Bien, de todas maneras yo quiero comentarles, estimados televidentes, que la oración de hoy es: amado Dios, bendice con tu sabiduría, deme el discernimiento para saber lo que me conviene en la vida. De ahora en adelante te tendré en cuenta en todas mis decisiones. Pon mi corazón el temor a fallarte. Libérame de actuar bajo mi propio conocimiento, pues sería muy difícil equivocarme, muy fácil, equivocarme. Toma el control de mi mente, hazme sabio en tu presencia, enséñame a vivir siguiendo tus preceptos. Amén. Bien, estimados televidentes, hoy tendremos una nota, una entrevista con el gerente de Culturama, Jaime Becerra Pilazán, quien de todas maneras ha hecho esta labor de sacar adelante la Semana
internacional bolivariana y de los países hermanos. El año pasado fue una semana muy dosa, mucha presentación, prácticamente pues fue la entrega ya el último año de Alfonso Miguel Silva Pesca. Juan Pablo Becerra Quirós hizo una excelente presentación de la semana anterior bolivariana, hubo un desfile de artistas espectacular, estuvo bien publicitada por todos los medios en Bogotá, por los medios periodísticos, radio, prensa y televisión. Una cuestión para qué muy espectacular. Este año pues se ha hecho todo a nivel de virtualidad. Anoche hubo un concierto de gala con la banda sinfónica de Culturama, con sus jóvenes, con sus muchachos, se presentaron. Ahí salió, la pudimos observar anoche con el maestro Juan Francisco Mancipe, quien estuvo haciendo la presentación de este desfile de galas. También se hizo la presentación de las heroínas que estuvieron con Bolívar en esta gesta libertadora, sobre todo lo que tiene que ver con la batalla del Pantano de Vargas, que fue donde Bolívar descansó al llegar aquí a Duitama en esa época era donde quedan Silvapazas, Bonza, el criadero de Bonza se llama allí. Bien, pasando al tema, hoy se presentaron 9 casos positivos. Una persona fallecida asociada al COVID-19 se confirma en Boyacá, corresponden a Tunja, Duitama, Viracachá, Sogamoso y Tibaná. En Boyacá suman 659 personas contagiadas y 22 fallecidas. Lo que tiene que ver, la Secretaría de Salud Departamental confirma 9 casos positivos, de los cuales 3 son en Tunja, 2 en Duitama, 2 en Viracachá y con un caso en Sogamoso y Tibaná. Y un paciente fallecido en Moniquirá. A la fecha se reportan 659 personas contagiadas, 334 recuperadas y 22 fallecidos. Entonces, de todas maneras, mire, yo quiero comentarle a ustedes, estimados televidentes, que es muy triste, digamos, los comentarios que llegan de los hospitales, de parte de los médicos, de las enfermeras, del personal especializado en manejo del COVID. La gente está muy triste comentando cómo la gente que tiene COVID y se salva sale muy disminuida, muy frágil. La problemática es que le puede volver a dar otra vez el COVID-19. Entonces, la resultante es el cuidado de cada uno de nosotros. Es responsabilidad de cada uno de nosotros, porque el gobierno no puede hacer más nada sino decir, mire, por favor no salgan, no hagan esto, no hagan lo otro. El gobierno pues está tratando de conseguir o de mandar otros decretos y otras ayudas económicas en algunas poblaciones donde se ha tenido que recluirse. No se le olvide, estimados televidentes, que Bogotá puede entrar nuevamente con cuarentena, porque cerca del 96% de las camas UCI de los hospitales en Bogotá están repletas, no están completas. Y allí ahí sí ya van a tomar las medidas en los médicos a saber quién se puede salvar y quién se puede morir. Y llanamente, ojalá no nos toque como en Italia. Entonces, la razón es cumplir las normas, los decretos que salen del presidente de la República, que expone la administración municipal, la administración departamental, todo esto, pero la gente a veces no entiende. Ahí llegaron unos informes que no, que eso aquí en Duitama hicieron fiestas de semana, hicieron rumbas, hicieron clandestinamente. Está mal, porque resulta que aquí Duitama máximo tiene unas 27 camas COVID. En un caso de esos no serviría para muchas personas donde se puedan infectar
se pueda agravar una persona. Entonces, así es de que el cuidado es de cada quien, de cada uno. No tiene uno que salir a hacer muchas vueltas, es mejor quedarse en casa. Y más si tiene familiares, si tiene viejos, si tiene personas ya de la tercera edad. En fin, toca cuidar a todo el mundo. Entonces, olvídense, no salgan. Bien, estimados televidentes, entonces vamos a comenzar con la entrevista que le realicé al gerente de Culturama, Jaime Becerra Pila Sánchez, quien está desde enero de esta administración, está ejecutando este trabajo de la cultura en el municipio de Uitama. Entonces, Juan David, le damos paso a esa entrevista, si es tan amable. La tierra de la Virgen de Manare bendice la fértil tierra pasariforeña, con espectaculares paisajes, reserva de fauna y flora, folclor y llaneridad. Descubre Patria y Foro Casanare. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rotasugamuxi, Rotasugamuxi. Bueno, bien, estimados televidentes, nos encontramos aquí en Culturama. Pues Culturama es la que maneja prácticamente aquí en el municipio de Uitama todo lo que tiene que ver con la cultura, todos los programas que tiene Culturama. Y pues ahora pues me imagino que los profesores estarán en la virtualidad, pero como bien sabemos nosotros, se lanzó ya la 39 Semana Bolivariana de la Cultura, o la 39 Semana de la Cultura Bolivariana de los Países Hermanos. Y de todas maneras estuvimos en el Salón Martín Mancipe, o en el Teatro Martín Mancipe, y allí se hizo el lanzamiento con la señora alcaldesa, con Eduardo Malagón, quien es un historiador y quien realmente, donde nació hace 39 años, esta semana, cuando Fabio López Niño era el gerente de Culturama. Hoy nos encontramos aquí con el doctor Jaime Becerra Pirazán, quien es su actual gerente, y que en esta oportunidad pues le tocó hacer la semana, como todos sabemos, en la virtualidad a raíz de esta problemática que tenemos que ver con el COVID-19 y esta pandemia que nos está atacando a todo el mundo. Bienvenido. ¿Qué nos puede comentar, digamos, de este lanzamiento que ya hizo la administración municipal y usted allí también en esta dirección? ¿Qué nos puede comentar cómo va a ser esta participación? ¿Qué más le podemos decir a la comunidad a través del ente cívico? Bienvenido, muy buenas tardes. Gracias, Paquito. Pues empezando un cordial saludo de parte de nuestra alcaldesa, la doctora Constanza Ramírez, y aquí de parte del Instituto de Cultura. Pues como bien lo ha dicho usted, se hizo el lanzamiento y lo más importante que vamos a tener acá es que todo lo vamos a hacer desde los medios digitales, de tal forma que no va a haber desplazamiento a ningún sitio. Sencillamente es con oprimir el botón de los medios digitales y observar la programación que va del 20 al 27 de julio. Una programación muy nutrida, muy importante, en la cual va a haber programación para todos los públicos, para niños, jóvenes y adultos, dentro de todo el marco de la semana, de la 39 Semana Internacional de la Cultura y de los Países Hermanos. Se van a presentar, ¿cómo van a hacer, digamos, esa presentación de los artistas, de los historiadores, en fin, de las conferencias que van a haber? Porque creo que van a haber conferencias, ¿no? Sí, perfecto, Paquito. En primera instancia van a haber por día una programación donde va a haber un presentador que obviamente se tiene que presentar
toda Sí. la programación que existe a partir del 20. Sí. Y así sucesivamente todos los días tendremos un presentador para que sepan las personas qué es lo que se va a presentar en el transcurso del día dentro del evento, para que los públicos y todas las personas estén pendientes qué programación le gusta, qué actividad le gusta, y tendremos la participación de las personas que participaron, ¿no? Valga la redundancia, en la convocatoria que se sacó, que se llama Florecer Bolivariano. Sí. Ahí hubo bastantes personas que se presentaron y las principales van a salir dentro de la programación, los que quedaron seleccionados. De igual forma, se van a hacer conferencias por Zoom, donde se va a tener la participación del maestro Eduardo Malagón y de algunas importantes personalidades de la literatura y de la historia colombiana. Entonces es muy importante tener presente esto para que la difusión sea masiva y que de verdad todas las personas se integren en esta importante programación. Bien, en esta oportunidad, en esta 39 Semana de la Cultura Bolivariana y los países hermanos, en fin, va a dedicar, es un homenaje a las heroínas, a las personas que, digamos, en estos países bolivarianos tuvieron que ver con la gesta libertadora de Simón Bolívar, ¿no? Perfecto, Paquito. Se ha querido por parte de la alcaldesa hacer una exaltación a las principales protagonistas, mujeres, en estos países bolivarianos que coayudaron a que la libertad fuera un éxito y que el libertador Simón Bolívar lograra su cometido de libertar a estos países del yugo español. Es así como tenemos de cada país: Panamá, su representante, tenemos de Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Pues resaltar la participación de Manuelita Sáenz, nuestra colombiana, muy importante, y de Policarpa Salabarrieta, ¿no? Sí, que es colombiana una de las- y Manuelita Sáenz, ecuatoriana. exacto, de Ecuador. Y darle esa exaltación por parte de la administración municipal en esta 39ª versión de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana. Bien, digamos, van a existir conferencias a nivel internacional, digamos, con esos países bolivarianos. Ustedes invitaron a algunos maestros, a algunos historiadores, para que den algunas conferencias por Sí. intermedio del Zoom o de otra Sí, hay plataforma. algunas conferencias por Zoom, conferencias académicas, Sí, donde van a haber unos importantes historiadores de talla internacional, va a haber unas grandes personalidades de la literatura, unas presentaciones que vienen de México, de Ecuador, de Perú y Bolivia, casi de todos los países del área, del área bolivariana. me imagino que hay danzas, hay toda esta cuestión del folclore Sí. bolivariano, del folclore colombiano o boyacense, en fin. ¿Eso se presenta a través de ya pregrabados o directamente dentro de las plataformas que ustedes van a montar? Sí, realmente vamos a tener una nutrida presentación por parte del Ballet Ciudad de Uitama, Sí, de todos los países bolivarianos. Va a ser un conglomerado sketch ahí. muy importante de resaltar el folclore de cada uno de estos países. Y de igual forma, por parte de los profesores de la escuela de Culturama, también va a haber una presentación muy importante donde se le va a dar una serenata el día 26 de noche a Duitama, porque está su día, el día de Duitama sería el día 27. Sí. Y en la noche anterior, por parte de los profesores de Culturama, se les va a hacer una hermosa serenata. Son 201 años, ¿no? 201 años. El 27 cumpliría como republicana el municipio de Uitama, como Perfecto, son ciudad 201. republicana sería de Uitama, ¿no? Sí, Ciudad Republicana sería Duitama, que fue el título que le dio al libertador Simón Bolívar cuando vino acá La Bonza. el día 20 de julio, cuando comenzó todo el proceso real de la independencia. Bien, ¿cómo se ha integrado el ejército? Porque el ejército en esos días tiene el 25 el Día de la Caballería
y obviamente participa también muy fuertemente, digamos, con la actividad de lo que tiene que ver y lo que ha tenido que ver en todo el trayecto de todas las semanas bolivarianas que se han realizado, hoy la 39. ¿Qué participación va a tener el ejército? ¿Cómo va a ser ahí? Realmente se va a hacer una ceremonia ya pregrabada desde el batallón Silva Plazas, donde participa el ejército con algunos elementos bien importantes para exaltar el natalicio de Bolívar, que es el 24 de julio. Sí. Y ahí vamos a tener una participación del ejército por parte del batallón Silva Plazas. Ah, bueno, bien, perfecto. Y pasando a un tema más local, ¿cómo están haciendo ustedes para las clases que habían programado desde marzo y desde el comienzo del año? ¿Cómo han hecho con las clases de los alumnos que entraron a las escuelas de música, danza, artes, todo lo que tiene que ver escultura, toda esta parte? Sí, perfecto, Paquito. Desde el inicio del año comenzamos a dar las clases presenciales hasta cuando se suscitó el tema de la pandemia, que fue cuando se comenzó el aislamiento obligatorio. Por obvias razones, pues había que pensar qué se podía hacer para que la escuela no se detuviera. Claro. Por ende razón, entonces pensamos en el tema del medio digital para tratar de darle continuidad a los programas que tiene Culturama para que no se detuvieran. Entonces, de ahí, desde el aislamiento obligatorio hasta la fecha, hemos dado todo el proceso de formación de las escuelas, danza, teatro, música, de forma virtual, donde tenemos alrededor de 600 personas matriculadas en las escuelas de Culturama y se ha venido dándole continuidad debidamente con los profesores dentro de todo este proceso de formación. Ah, bueno, bien, entonces no ha parado, digamos, el trabajo que realmente tiene que hacer la escuela y todos los profesores que deben dictar, digamos, estas materias de danza, música, teatro, también igualmente. También, todo lo pertinente en lo que compete a las 6 áreas de formación que tiene Culturama. Bien, perfecto. Siguen con el proceso del Molino Sol, porque Culturama obviamente es la que encargada de hacer todo este proceso y sigue adelante este trabajo que Sí, tiene que realizar. Efectivamente estamos en el proceso de lograr definitivamente la declaratoria de Patrimonio Nacional, porque no se había hecho realmente, lo que se había hecho era un concepto favorable, pero la declaratoria todavía no estaba en firme. ¿Eso tiene que hacerlo el Ministerio de la Cultura? El Ministerio de Cultura debe hacer ese proceso y por eso nosotros estamos en este momento haciendo todas las gestiones para lograr la declaratoria definitiva del Molino Tundama. Cuando se dé eso, el gobierno nacional debe dar recursos para esta remodelación de lo que tiene que ver el Molino Sol, ¿no? ¿Es? Molino Tundama. Perdón, Molino Tundama. Sí, ya señor. está equivocando. Correcto, entonces ya el Ministerio de Cultura tomaría, digamos, en su proceso, en sus programas, tener en cuenta este monumento del Molino Tundama para cualquier proceso de restauración y obviamente desde Culturama y la alcaldía se deberán hacer las gestiones pertinentes para poder comenzar a hacer una restauración. O sea que el estudio que se pagó en la administración pasada ha servido, digamos, para llevar estos documentos al Ministerio de la Cultura y poder que se cree monumento nacional. Sí, desde luego que ha sido uno de los pasos, obviamente. Sí. Pero el paso más importante es lograr la declaratoria, que es la que estamos luchando en este momento para obtener. Ah, bueno, bien, perfecto. De todas maneras, aquí yo he visto también que han remodelado gran parte de este lado, de este sector. Estaba dicho que de pronto la escuela que funcionaba aquí y que prácticamente le correspondería a Culturama la iban a tomar más adelante cuando pasaran esa escuelita a alguna institución. Pues son procesos que se tienen que en primera instancia establecer. Sí. Hasta el momento no ha habido nada concreto ni se ha conversado nada, pero ojalá se pudiera lograr en un momento preciso llegar a algún convenio con el Colegio Santo Tomás de Aquino, si se pudiera lograr algo para que se pudiera ampliar, Exacto. digamos, la parte de formación en aulas del Instituto de Cultura. En todo lo que tiene que ver la cultura.
Bien, de todas maneras éxitos y nosotros hemos visto el mensaje que ustedes sacaron sobre esta 39 Semana Bolivariana de los Países Hermanos, Semana Internacional de la Cultura Bolivariana y los Países Hermanos. Lástima real porque se pierde un poquito de la esencia de lo presencial, ¿no? Pero de todas maneras vea usted que también en lo virtual pues nos toca ver todo prácticamente hoy en día. Sí, desde luego, en este momento lo que prima es los medios digitales y en la virtualidad para poder transmitir cualquier evento, no solamente aquí nacional, sino mundial. Sí. Eso se ha venido haciendo. Y ya finalmente invitar a toda la ciudadanía para que a partir del día 20 se conecte con la programación a través de los medios digitales de la alcaldía y de Culturama, para que disfruten de esta maravillosa programación que con mucho esfuerzo se ha hecho para disfrutar de la 30. Lugar histórico y arqueológico, centro religioso de nuestros ancestros. Se erige dentro del Valle de Sogamuxi como centro económico e industrial de la región. Descubre Sogamoso. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rota Sogamuxi, Rota Sogamuxi. Bueno, bien, estimados televidentes, ahí estaban las palabras y todo lo que comentó el señor gerente de Culturama, Jaime Becerra Pirazán, quien obviamente toda esta semana bolivariana internacional y de los países hermanos, pues está realizando a través de la virtualidad. Bien, estimados televidentes, yo quiero presentar al colega, amigo, pana, como dirían los caleños, a Néstor Julio Sánchez Manco, quien es periodista y presentador. Es una persona que realmente sabe mucho de todo este tema, de la Semana Bolivariana, de las heroínas, sabe mucho de la gesta libertadora, desde que vino allá desde Arauca, pasó por el Nevado, llegó aquí a Dama, Boyacá, y llegó a la batalla del puente de Boyacá igualmente. Una persona que está muy ilustrada en este tema y de todas maneras la intención es invitar a los amigos que saben de la historia y la han estudiado y se han puesto a estudiar inclusive lo del folclore, las raíces de los pueblos, y el que más ha ido siempre a las presentaciones de diferentes municipios, casi de los 123 municipios aquí del departamento de Boyacá, ha hecho presentaciones a nivel en tarima artística, cultural, de todo, y conoce además nombres, apellidos, en fin, es una persona que realmente conoce los gentilicios en toda esta parte de la problemática de los pueblos. De todas maneras, bienvenido, mi estimado Néstor Julio Sánchez, periodista, presentador, colega, es también miembro del Colegio Nacional de Periodistas y está dentro de la coordinación para realizar esas políticas públicas, presentar a la Asamblea Departamental con todas las provincias. Periodistas es uno de los representantes con la señorita, o señora mejor, me olvida el nombre en este momento de ella, periodista. Bienvenido, mi estimado Néstor, ¿cómo está? ¿Qué pasó con Néstor? Néstor, ¿me escucha? Néstor, tiene apagado el... Néstor, muy buenas noches.
Aló, Néstor. No lo escucho. ¿Qué pasó con esto? No, no escucho. No tiene sonido, Juan David. Néstor, póngale volumen a su... o abra el micrófono. Pero ya se había hecho la prueba. Néstor, no lo escucho. Ya se había hecho la prueba, se había escuchado bien. Aló, Néstor. Bien, estamos probando, pues yo lo veo ahí en la pantalla, pero desafortunadamente no tiene audio y ya habíamos hecho la prueba correspondiente. Lástima la situación. Néstor, no lo escucho. Habíamos hecho la prueba y está entrando bien su audio. Algo le está pasando a su computador. Conecte y desconecte los audífonos si me escucha. Aguama. Bien, a través del ente cívico habíamos hecho la prueba y había entrado correctamente. Ya. Ahora sí, ya lo escuché ahí. Sí. Bien, bienvenido, muy buenas noches. Mi estimado Néstor, muy buenas noches. Estaba comentando aquí a la audiencia que de todas maneras Néstor Julio Sánchez Marco es una persona periodista, es también presentador de muchas actividades culturales, sociales, artísticas, allí en diferentes municipios. Casi usted ha visitado los 123 municipios, y el que más también sabe de historia de los pueblos, de la situación libertaria, de todo lo que ha pasado en esta gesta libertadora. Bienvenido al ente cívico. ¿Cómo está, Néstor? Buenas noches, Paco, muy buenas noches a todos, su amable audiencia en el mundo entero, y de verdad que un verdadero placer y un verdadero honor que usted me invite a su programa. Bien, perfecto. ¿Qué podremos hablar, digamos, de toda esta experiencia suya a través de los recorridos que usted ha hecho por los municipios, su actividad periodística y su actividad como presentador? Conoce todos les decía que los gentilicios, creo que sería así, de los pueblos, de las gentes, de toda su trayectoria, pero hablemos de pronto también de las heroínas a quien se les hace homenaje en esta 39 Semana Internacional Bolivariana y de los países hermanos desde Duitama, Boyacá, Colombia, Sudamérica. Bueno, Paco, muchas gracias por los títulos que usted me da. Pero sí, realmente a Dios gracias y al Todopoderoso que he podido llegar a algunos escenarios. La divina providencia me ha colocado en algunos escenarios que quizá para hacer periodismo es un poco difícil. Seguramente desde el año 1998, cuando se emprende una reconstrucción de la gesta libertadora, entonces es cuando realmente, después de tantos años, la Academia de Historia del Departamento de Boyacá, la Academia de Historia del Departamento de Casanare, se toman a bien hacer el recorrido y hacer el croquis para el Bicentenario. Esto empieza en el año de 1998. Ya estaba de presidente de la Academia de Historia el doctor Javier Ocampo López, un santanderiano que se tomó a pecho el departamento de Boyacá y que a veces los mismos boyacenses y los mismos versados de la historia serían a veces como de vergüenza que un boyacense no sepa tanto como lo hace un santanderiano. Eso da buena cuenta de que nosotros tenemos que entrarnos y que compenetrarnos con nuestra historia. Y mire, estaba por ejemplo el doctor Huertas, Gustavo Huertas, que fue el delegado de la Academia de Historia, un académico de número,
porque se pretendía en el momento hacer una reconstrucción de los caminos que recorría el libertador Simón Bolívar. Entonces, desde la salida de Bolívar, desde Mantecal, Venezuela, llegando acá en Arauca, la patria donde un hombre que se llama Guadalupe Salcedo, que viene mucho más acá, entonces se recorren todos y se encuentra una nueva historia. La historia que Ramón T. Correa, el historiador que todo el mundo aprendimos la historia, se encuentra uno con nuevos hechos, con historias que nunca se habían contado y que la historia del departamento de Boyacá estaba anquilosada y estaba guardada en el año de hasta 1998. En ese año, por intercesión, vuelvo y repito, de acá en mi historia, el departamento de Boyacá, se toma la iniciativa de reconstruir todos los hechos y es cuando, por ejemplo, el municipio de Paya, que en el 6 de junio de 1819 se presenta la primera batalla en las Termópilas de Paya. Entonces, cuando uno va al himno y encuentra en la novena estrofa la parte donde habla de las Termópilas, cuando el presidente, 4 veces presidente de la República de Colombia, el doctor Rafael Wenceslao Núñez Moledo, un cartagenero que escribe el himno de la República de Colombia, el segundo más bello del universo, y que un enamorado de Colombia que viene a nuestro territorio a hacer escuelas de música, como lo es el maestro Sindici, un italiano. Y entonces es cuando se escribe y se le hace la apología a las Termópilas de Paya. Las Termópilas de Paya, hablar de Termópilas es hablar del griego, es hablar de los despeñaderos y desfiladeros de la época griega. Y entonces el maestro y doctor y presidente de la República, Rafael Wenceslao Núñez Moledo, lo pone en la novena estrofa como las Termópilas brotando. Es decir, y cuando uno recorre, pues se había escuchado que en Paya había una construcción de una estrella de 8 puntas que era piedra pilonada. La piedra pilonada de ese momento que lo hicieron los indios támaras para defenderse de los españoles, se decía hasta el momento, cuando después de eso queda lo contrario. Los españoles utilizan a los indios támaras para hacer ese cerco que se llamaba el reducto de San Carlos, pues homenaje al rey Carlos desde España, y se hace ese reducto y esa estrella perfectamente elaborada en piedra amontonada, imitando a lo que sería una técnica que se utilizó en la construcción de Fuerte de Cartagena, como lo es también el puente Calicanto-Monguí, que es el calicanto, ¿sí? ¿Qué es el calicanto? El calicanto es una técnica española que traen, que es la mezcla entre la tierra o el barro o la arena de la región, sangre de toro, estiércol de animales, y le hacen un amalgamiento, inclusive utilizaban la miel que utilizaban de las cañas y hacían ese amalgamiento, y con eso era que soldaban y pegaban las piedras unas a otras. En Paya se trató de hacer lo mismo, los indios no tenían la sapiencia que tenían los españoles, se hizo y todavía existen. Se abre el cuaderno de la historia del municipio con que Simona Amaya fue como todas las mujeres de la independencia de Colombia que prestaron sus servicios, quizá con mucha gallardía y mucho valor. Ese valor que pusieron las mujeres en la gesta libertaria es imprescindible. Y la historia, por ejemplo, de Simona Amaya, pues no podía quedar atrás, porque es una mujer que vivió la gesta libertadora. Es más, el primer gesto del pueblo boyacense, aunque los llanos de Casanare formaban parte del departamento de Boyacá, hay uno de los primeros gestos humanitarios hacia las gestas libertarias que se ocurre en el Alto de Chitacaba, en el municipio de Paya, que hoy se llama Llano de Miguel. Llano de Miguel es un hombre que se llama Miguel Lombana y estaba arando. Y cuando viene el libertador, él coge la yunta de bueyes y se le entrega al ejército libertario para que comieran, porque eran unos hombres que venían a pie, ya venían un poco ávidos de comida, venían ya harapientos, eran llaneros que empezaban a sentir ya los cambios del clima, porque empiezan a subir los filos del municipio de Paya, a atravesar el municipio, porque es una decisión que se toma el municipio de Pore, que fue capital de Colombia por un día. El encuentro de dos ejércitos de Santander y Bolívar, el municipio de Pore se toma la determinación de coger el camino más difícil para que los españoles no entraran. Es cuando empiezan a hacer los aportes del departamento de Boyacá nuestros hombres, Saturnino Sánchez de Pisma, los hermanos Sánchez, Plutonio y Celedonio Sánchez. Entonces, toda esa gente y viene. Pero lo que usted dice, Paco, las mujeres,
viene uno a Socha, Boyacá, a la vereda de Quebradas, cuando uno termina. Es decir, el camino de reconstrucción que se hace en el año de 1998 a la Camina Historia, viene uno de Paya, Boyacá, camina hacia Pisba, y hasta ahora, yo creo que hoy nosotros en esta entrevista le faltan por ahí 2 o 3 kilómetros para entablar lo que es Paya Pisba, la carretera. Hasta en el tiempo, el 98, no existía Paya Pisba, no tenía carretera. Entonces se empieza a hablar de una construcción de la carretera. Lo que le sobraba a Paya y Pisba en historia le faltaban en obras carreteables, Paco. Bueno, hay mucha... Una cuestión, Néstor, ¿por qué ellos dicen que escogieron el camino más largo para evadir los españoles que los venían esperando, o cómo es la cosa? Sí, en el municipio de Pore, la ruina en Pore, que fue capital, eso es sobre el piedemonte llanero viniendo por el río Casanare. Entonces, el municipio de Pore, ahí se toma la determinación porque se podía venir por el piedemonte, pero el ejército español estaba al acecho. Y al ejército español, pues, muy difícilmente se subían a las gélidas cumbres de Socotá y Pisba. A ellos no les gustaba el frío. Entonces, el único camino fácil para el ejército libertario colombiano, patriota criollo, era tomar el camino más difícil, y más difícil en todo, porque Simón Bolívar pierde muchos hombres en el páramo de Piedra, en la laguna. Hay un sitio que era Laguna del Soldado, es una laguna bastante grande, hoy por hoy es un grande, se siente el frío, los animales relajan y llegan a un sector que llama el sector de Quebradas. Es que el páramo de Pisba no es de Pisba, es parte de Pisba, pero es más de Socotá que de Pisba, el municipio de Socotá. Entonces lo que pasa es que el Agustín Codazzi, pues mucho después siempre lo dijeron que de páramo de Pisba, pero realmente es más del 60% de Pisba que de Socotá que de Pisba. Llegan a Quebradas y es cuando, de verdad, haciendo esa travesía, es cuando ellos se sienten que van a ganar, porque ya se han encontrado en Paya el 6 de junio de 1819 un enfrentamiento con los españoles, y hasta ahí el ejército español se retira, hace retirada, viene, entra y se va. Ellos no aceptan el clima frío. Y llegan a Socha, a la hoy nodriza de la Libertad. En ese tiempo estaba donde hoy es el sector de Socha Viejo, que un acto natural derrumba al municipio de Socha Viejo. Y es ahí donde un domingo, en junio de 1819, aparece una mujercita de 13 años de edad, cuyo nombre es Matilde del Carmen Anaray Parra. Una mujer que se ganaba la vida, el sustento, criando y cuidando ovejas, y cada vez que iban dejando por los cercos, las matas, los cadejos, parte de la lana de las ovejas, ella iba recogiendo y teje una mantellina. ¿Qué es una mantellina? Es una capa blanca que se colocaban para ir a la Eucaristía. Entonces ella teje su mantellina para hacer su primera comunión, ha hecho su primera comunión. Pero cuando viene el ejército libertador y llega a Socha, entonces ella es la primera mujer que se quita la mantellina y se le entrega a Bolívar, porque el sacerdote les pide a los feligreses, cierra la puerta y dice: el ejército libertador, viene Simón Bolívar y sus hombres, están sin comida, están sin bebida. Por eso en el pantano de Vargas, el maestro Rodrigo Arenas Betancur, el hombre que nace en Marinilla, Antioquia, y viene a ponerle ese garbo patriótico a los boyacenses y pide el favor al ejército, al pueblo venezolano, para que le patrocinen su escultura, una de las más grandes y un soñado más grandes que había para Sudamérica. Les viene y lo hace. ¿Por qué el pantano de Vargas? Homenaje a don Juan de Vargas, que Barreiro le mata a ella, a su esposa y sus 14 hijos, considera que son unos sapos, por decirlo de alguna manera, son informantes del ejército patriota. Lo muere, entonces ahí queda. Entonces, en ese monumento hay unos soldados vestidos con trajes de mujer. Es por eso, es el homenaje a la mujer, a Matilde del Carmen Anaray Parra, la nodriza de la Libertad en Socha. Pero vea, mi estimado Néstor, primero yo quiero hacer una aclaración. Javier Ocampo López, el maestro, el cultor prácticamente de la historia boyacense, porque es miembro fue presidente, y no sé quién está de presidente ahora de la cultura en Boyacá. Y de todas maneras, él es de Aguadas Caldas, no es santanderiano, es de Aguadas Caldas, que yo recuerdo.
Aló, Néstor. Sí, sí, es cierto, es de Guadas Caldas, pero él viene a hacer un trabajo en Santander, entonces por eso se dice que es más santanderiano que caldeño, pero sí, es cierto, es nacido en Guadas Caldas, es verdad. Bien, perfecto. Mire, de todas maneras, vea que usted hace recorderis, digamos, de la gesta libertadora desde que entró aquí a nuestro departamento de Boyacá prácticamente. Claro que Casanare y Boyacá eran lo mismo, me imagino, en esa época. Sí. Que hasta hace muy poco... Sí, claro, es que... Sí, pues, exactamente. Es más, por ejemplo, el municipio de Yopal nació siendo la madre de Yopal, es un municipio que desapareció, que era el departamento de acá, que se llamaba Marroquín. Marroquín era un caserío que queda a la hoy cerca de una vereda, de un corregimiento que se llama El Morro, de un corregimiento de Yopal. Entonces, allá Yopal no existía, era la extensión, la sabana, y en Marroquín estaban los campesinos, estaba un pequeño comercio, pero ellos vienen y encuentran que en el sector de hoy, el sector del Morro, que es un corregimiento de Yopal, a 30, 20 minutos ahí de Yopal en vehículos, vía totalmente pavimentada, a orillas del río Cravo, entonces se encuentran como una mejor tierra, y se vienen los morales de Marroquín, que es del departamento de Boyacá, municipio del departamento de Boyacá, y vienen al caserío y hacen el Morro. Y estando ahí es donde ellos ven la cercanía hacia de la Branza Grande, es muy cerquita realmente, hoy por hoy es muy cerca, hay una vía carreteable, en este momento hay una dificultad pequeñita, entre la Branza Grande y el Morro hay una dificultad de un paso carreteable, sin pavimentar obviamente, pero hay una dificultad pequeña, pero pasa y hay vehículos. Entonces ahí ellos se dan por la cercanía, porque es que la Branza Grande era el emporio económico del sector de Boyacá y lo que es la sabana casanareña. Este era el emporio económico. ¿Por qué? Porque es que por Mongua, ¿sabe? Va uno y llega a un sector que se llama la Salina de Mongua. Ahí hacían la sal, un riachuelo que viene con unas gotitas de agua, los campesinos la cogían durante unas ollas grandes de barro, la cocinaban y la echaban en unas canastas y lo iban rompiendo y iban sacando la sal. Pues la Salina de Mongua todavía está, y llegaba uno a un sector que todavía existe, que se llama el Volador del Cravo. Ese sector de la Branza Grande era el Volador del Cravo. Entonces ahí es donde empieza el emporio económico y el emporio social. Y ellos, cuando compenetran todos esos caseríos de Paya, de Pisba, de Mongua, del Tablón de Támara, entonces vienen ahí y hacia un sector donde hay un solo cultivo de yopos. Yopos es una mata con unas pepitas como el de Suatá, el dátil, así. Entonces se dice los yopos, yopal. Y los boyacenses hicieron yopal. Ah, bueno, mire, hay otra cuestión. En el gobierno de Jorge Perico Cárdenas se hizo una expedición allá a la Branza Grande, y uno de los viejitos contaba como anécdota y decía, por aquí pasó un señor con varios personajes, en un caballo, todos vueltos nada, que iban a libertar, al fin sí libertarían eso, que de pronto se iba a arreglar este país, decía el señor. Mire, hay otra cosa. Sí, mire, esa anécdota es cierto. Sí, pero... Esa anécdota fue cierto. Sí, sí. Mire, esa anécdota la contó el doctor Guillermo Nieto Roa, porque fue el doctor Guillermo Nieto Roa el que la escuchó, porque era el delegatario del gobernador del departamento de Boyacá, Jorge Perico Cárdenas. Y mire, a propósito de Jorge Perico Cárdenas, el hermano Alberto es el compositor del himno municipal de Fusagasugá. No sabía. Entonces, ahí está Alberto. Mire, sí, mire, entonces, puede estar el maestro Mancita ya echando trompeta, Fusagasugá, Guayobajo. Bueno, entonces, eso fue cierto. Y es que es más, mire, Paco, hasta el año 1998 había niños que no sabían que era un carro, mucho menos una televisión, campesinos que se murieron en el 98, que no supieron que era un vehículo, de la flota Sugamoxil y cosas por el estilo. Esa vez nos tocó a los Muémola, llegan hasta la Branza Grande. Sí, claro, porque es que la carretera llegaba, es más, mire, la Branza Grande quedó en la historia, quedó quieta, quedó una fotico, por una situación que se presentó como se presentó en el pantano con el puente de Boyacá. Como los campesinos, como había dicho, que venidos de Marroquín y llegan al Morro, hacen yopal
la vía carreteable desde entonces, la zona de carreteras que existía, acuérdese Paco, que aquí en el Camino Torre estaban sus oficinas y su maquinaria, envían a un cadenero a que haga la vía para ampliarla, porque era la despensa económica del país, del centro del país, el Casanare, porque hacia abajo estaban las extensiones, y como le decía, venían de Socotá, caminando por el tablón de Támara, y llegaban a Támara, Casanare, único municipio en Colombia donde tenían su propia moneda hasta hace unos años. El año antepasado, el alcalde se toma una foto tumbando, con un pico, tumbando la casa donde se hizo el banco de Támara, donde se pesaba el café natural, 100% natural, que no conocían los fungicidas ni cosas por el estilo. El año antepasado, tumban la casa para hacer un edificio de 5 pisos. Se desapareció, digamos, el bono cafetero, desaparecieron las básculas, desaparecieron los yugos, desaparecieron algunos armeros que hicieron los campesinos, desapareció. Entonces, en ese sector, en la Labranza Grande, el cadenero llega porque iba a hacer la carretera. Y esa noche, pues, al calor de las copas, los cadeneros y sus amigos se quedaron y se pusieron a tomar chicha, algunas bebidas, y hay una agresta, y se forma, y el alcalde toma prisionero al cadenero y lo lleva a prisión. Al otro día, cuando va allá en su guayabo, tiene 72 horas, el cadenero le dijo, mire, usted, alcalde, me echó a la cárcel, usted nunca va a tener carretera, se lo aseguro. Él se devolvió y tomó el tramo que había hecho desde el crucero de Aquitania, vía Sogamoso, hasta Palo Hondo, que es el sitio exacto donde aparta para la Labranza Grande. Ahí para y echa la carretera por Pengallo, la parte más difícil y donde se gastaron muchísima plata, muchísimo dinero, hasta hace 3 años, 4 años. Vino el vicepresidente de Colombia, inauguró el puente. Ahí llegó hasta hace. Y abrilló la Labranza Grande. Sí, la abrilló. Entonces, que beneficiado fue el municipio de Pajarito, que allá un rincón del municipio de Pajarito hoy en día, pues es un larguerito de 4 cuadras donde se ha hecho una cultura a veces de gallina de arepas. Mire, de todas maneras, en la primera constitución que hizo Bolívar, la hizo en un municipio ahí no recuerdo el nombre, pero yo estuve allá, un municipio ahí en Casanare. ¿Usted recuerda el nombre? Pore, exacto, Pore. Sí, fue la primera constitución que se hizo. La primera constitución. Sí. Fue el encuentro de 2 ejércitos, Bolívar, que viene de Venezuela, y Francisco de Pablo de Santander con Ricardo Ortega y con Nariño, que viene de Santa Fe de Bogotá. Se encuentran ahí, después de la primera constituyente. Yo la primera se encuentro ahí, y los unos se van por este lado y los otros se quedan a la retaguardia, sí señor. Pero usted hablaba al principio de las heroínas, de las mujeres. Pero yo quiero, antes de entrar a las heroínas de Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, no sé si Bolivia también está como una heroína que le ayudó mucho a Bolívar. Las boyacenses únicamente fueron esas 2 heroínas que ha exaltado, indudablemente las exaltó el gobierno de Amaya, colocándola una en la Casa Boyacá en Bogotá y la otra en la nueva clínica materno-infantil ahí en Tunja, ¿cierto? Sí, la una de Simona Maya, la otra Matilde del Carmen Anaray, porque ser paisanas. Pero no, hay muchas. Mira, hay una mujer que vale la pena, que es Juana Escobar. Es más, el exgobernador del departamento de Boyacá, Miguel Ángel Bermúdez Escobar, tiene ascendencia de esa familia, porque ella no es de Corrales. Ella se aduce que es de Corrales, pero es que Corrales no era municipio. Corrales eran los Corrales de Gámeza. Entonces, Juan José Reyes Patria, que es el hombre que se hace la batalla. Sí, claro, era el rincón de la caballería de la delantera de Simón Bolívar, que venían por el cajón de Chicamocha, de Socha, que llegan allá a la hoy Santa Teresa del municipio de Paz del Río, y se meten por Tasco, y Tasco se convierte, todavía está en la ruina, lastimosamente, no sé por qué el gobierno nunca le han puesto bola a esto, a ese patrimonio nuestro, a esos íconos, a ese patrimonio arquitectónico. Se convierte en el primer hospital de la gesta libertadora. Es en Tasco, Boyacá. Ahí, cuando llega a Tasco, entonces ahí se presentan los soldados, son atendidos por los moradores, con algunas hierbas que tenían arriba sobre piedra pintada, sobre la Laguna del Oro, que es bellísima. Es un sector bellísimo que tiene en Tasco.
hay un arte rupestre que está totalmente abandonado. Lo único que hay que hablar de Tasco es la casona que está fuera botada, quedó la historia atrás, y ni siquiera hablar de las piedras, no, allá no se habla de esas cosas. Es un lugar bellísimo, hay arte rupestre abandonado, está allá, el nacimiento del Cravo está allá, en Tasco, Boyacá, y ahí fue el primer hospital. Pero más adelante es cuando aparece una muchachita también muy joven, de 14 años, que es de Gamesa, y más exactamente arriba de más o menos una vereda que se llama Inimicía. Entonces ahí viene una muchacha que se ve a las 4 de la mañana, todo ese trayecto que es hoy Puente Reyes, por el cañón del Peñón de las Águilas, y es donde al frente hicieron unas piedras pintadas, los artistas van, es el Peñón de las Águilas. Ahí fue la batalla, ahí fue en el puente, fue la batalla donde José Reyes Patria Piedra. Entonces, ahí ella se venía todos los días a las 3, 4 de la mañana, apañando, ojo ese término, apañando la leña, para prender los fogones que estaban en corrales, porque estaban los soldados, estaban los caballos, y ella venía. Pero a la vuelta llevaba ropas para remendar en las noches, a la luz. Pero ella, lo primero que hacía, que fue la primera, que quizá es la primera mujer de la inteligencia, la pequeña CIA que tenía en el momento el ejército patriota, porque ella hacía el espionaje de dónde estaban los soldados. Entonces, ella hacía el espionaje en tal parte y venían los criollos y a punta de vara de cubarro. La vara de cubarro es una vara muy dura que se da hoy en Manica, Sanari. Saludos, señor. De hecho, también desapareció. Hay una casa en Villavicencio que se llama el Museo Cubarro. Es una vara muy dura, pero que hasta hace muy poco tiempo, hasta hace como el año 2010 para acá, fue que el gobierno nacional empezó a ponerle como acento al cultivo del cubarro, porque es un marfil vegetal natural, como hablar de la tagua, pero es una vara larga, con el cual en Villavicencio está la casa cubarro. Las varas eran de cubarro, las lanzas, porque a la final no quedan como perfectos aceros. Entonces, ellos a punta de lanza venían, acababan con el ejército e iban limpiando el camino. Entonces, Juana Escobar, pues, desde dice que es la heroína de Corrales. Y la heroína de Corrales muere en el sector de la Ramada, que es muere fusilada con la misma ley con que ella ordenaba a los soldados criollos. Muere fusilada y atravesada por una lanza. Murieron 33 personas esa noche a manos de los españoles en la Ramada en Sogamoso. ¿Eso sería como la caña brava o la guaudo? Sí, pero exactamente, pero es un palo fuerte, duro, como no, es más parecido a la macana, es más duro, pero entonces tiene un afilado muy duro, el cubarro. Es más, ahorita en la inauguración de la semana, de la 39ª versión de la Semana Internacional de la Cultura Bolivariana de los Países Hermanos, el maestro Malagón le entrega a la alcaldesa una punta de lanza en cubarro. Ella fue allá. Sí. Sí, lo vimos, sí. Lo vimos ahí. Sí. Bien, continúe, mi estimado Néstor, porque es muy interesante, digamos, y además usted que sabe de toda esta historia, conoce, digamos, esa trayectoria de lo que hizo la gesta libertadora, de sus personajes, conoce la gente y los apellidos de los pueblos, de los gentilicios, todo eso me fascina escucharlo a usted en ese aspecto, porque realmente le da mucha enseñanza. Usted debía estar en un colegio dando enseñanza a esta juventud que a veces se le olvida la historia de nuestros pueblos. Sí, mire, por ejemplo, hay un caso muy curioso en el municipio de Pisba. Son apellidos muy de la raza. El apellido Pidiachi, por ejemplo, el apellido Pidiachi es muy de Pisba. Y de pronto el apellido Tabaco también de Pisba. Pero hubo un hombre de apellido Armando Tabaco que un día decidió ir a la notaría cambiarse por Arango. Hoy en día todos son Arango, en Pisba todos son Arangos. Allá el apellido Pidiachi, muy poquitos, y el apellido Tabaco ya quedan muy poquiticos, ¿sí? Entonces, y ya quedan, por ejemplo, ese es un aspecto bien importante. Y había un hombre, don Arturo Tabaco, que fue notario, fue registrador, fue pues aparte, obviamente, arreador de mulas, y hasta hace unos años, ya está muy adelantados sus años, era el único hombre que existía y tomaba Club Colombia en Paya, Boyacá, y hacía una travesía de 30, 40 horas para llevarla. Eso era whisky. Pero eso, y entonces es el hombre que de alguna manera en su memoria
viviente y en la tradición oral, que es lo que se traslada de la tradición oral del campesinado a la historia que hoy tenemos, es eso lo que se haga. Hablar de la familia Pigliacci, por ejemplo, es hablar de ejércitos. Los Sánchez, Celedonio Sánchez y Rosso Sánchez de Pisba, Boyacá, pues ya son apellidos españoles que venían. Hay una parte, por ejemplo, del municipio Casilda Zafra, por ejemplo, de Santa Rosa de Viterbo, Zafra, Casilda Zafra, que es una especie de visionaria que tiene, que es cuando le regala el caballo blanco, Palomo, a Simón Bolívar. Pero mire que el caballo Palomo nunca fue caballo de batalla, fue un caballo heráldico, que él siempre lo tuvo. Fue Casilda Zafra, aquí en Santa Rosa de Viterbo, la villa republicana Santa Rosa de Viterbo, hecha por jesuitas, o toda la capital de la provincia de Tundama, porque era la capital, estaba ahí, y esto. Pero sí, ahí está, por ejemplo, la familia Calderón, los Calderón, que son pero son más en Tobacía, hacia Tobacía que hacia Santa Rosa. Clímaco Calderón, presidente de Colombia. Rafael Ruiz Prieto, los Prieto aparecen por un legado santanderiano. Más o menos la misma historia que tenía el conde de Cuchicute de Socorro, Santander. Más o menos la misma historia. El conde de Cuchicute fue un hombre que se levantó un día con sus tierras y dijo: voy a ir a pagarle a mis empleados a recoger la tabacarera, y se roció un perfume y se dio cuenta que eso era excelente, y él comienza a pagar por allá en los años de 1600, empieza a pagarle a muchas personas que le trajeran el perfume de Francia, que le trajeran el fotógrafo y le tomaran fotos y todas esas cosas. Los Prieto también era una familia pudiente, una familia de alcurnia, que llegaron a la Villa Republicana Santa Rosa de Viterbo por los jesuitas, por la que llegan a Santa Rosa de Viterbo movidos porque a la religión católica que viene en la delantera, que deja la madre patria, viene a Santa Rosa, y es cuando construyen la hoy Escuela de Policía General Rafael Reyes. Esa era un convento. ¿Y por qué se vuelve admirable este convento? Ellos traen un monasterio. Y entonces, ¿por qué se vuelve? Porque resulta que en ese sector, lo que es la villa, la floresta, la hoy Nuestra Señora de la Inmaculada de Floresta, la villa Nuestra Señora Inmaculada de Floresta, municipio de Floresta hoy. Una cosa, Néstor, la iglesia tiene materiales de Carrá, o sea que esos los trajeron desde Italia. Claro, por supuesto, obvio, sí, claro. Ellos tenían material de Carrara, Italia, trae los mármoles blancos, inclusive hay unas imágenes de la imagen, porque es más, Nuestra Señora de la Salud de Santa Rosa de Viterbo, patrona de Santa Rosa de Viterbo, es la copia de la Piedad de Roma, que hizo Miguel Ángel Buonarroti. La Piedad. Mire que la Piedad, por ejemplo, la Virgen de la Salud de Santa Rosa es la misma advocación. Cuando Miguel Ángel lo hizo, el Papa no le gustó, porque la madre, cuando está mirando el hijo caído, le está mirando la parte sexual del hombre, la parte de Cristo. Entonces el Papa ordena que la lleven. Pero más adelante viene el mismo clero, la misma cúpula del papado de San Pedro, y ordena, dice: sí, señor, Miguel Ángel tenía razón, porque le está viendo la parte humana de la creación, y es cuando desentierran y sacan a la escultura de Miguel Ángel Buonarroti, el cual ya se había desterrado. La desentierran y ponen ese mármol de Carrara otra vez, ahí sí, a merced de la advocación cristiana. Ese es el patrono. La Virgen de la Inmaculada, pues la Virgen, un municipio mariano, que también es creyente y también pone en ejército la fuerza libertaria, las fuerzas de la gesta libertadora. Todas estas personas venían, no había otra opción. Venía el Paso Bolívar, entonces ellos venían recogiendo mujeres. Mire, otro caso, Paco, de amables televidentes, el ajiaco santafereño. ¿Cuál santafereño? No, señor, las huascas son de Boyacá, jamás fueron de Cajicá, de Chía, de lado de Nemocón, nunca fueron de Boyacá. Y aquí es donde se le adicionaba, y las mujeres que iban, pues ¿qué opción tenían? Llegar a trabajar de empleadas de servicio costurera, no había otra opción. Y hay una costurera en Sogamoso que se llama Teresa Izquierdo. Teresa Izquierdo es una costurera que cose, remienda en la gesta libertaria, Teresa Izquierdo. Y los izquierdos son más del Casanare.
vienen por el lado pobre, por el lado de Trinidad Casanare, los izquierdos. Y es una de las mujeres que presta sus servicios como costurera, pero que es a Santa Fe de Bogotá, detrás de los ejércitos libertarios, y llegan a Bogotá, ¿a qué? Pues a ser empleadas, ¿de quién? De los españoles. Claro, cierto. Mire, entonces todas las fórmulas culinarias se fueron con ellos. Los dulces que habían en Santa Fe de Bogotá, allá de la guayaba, pero ya venía de la Revolución Comunera, ya venían aquí de Guabatá, traían la guayaba, de Moniquirá, de Barbosa, de más allá, traían la guayaba. Y de Santana. Santana, la capital de la panela, Santana. Al frente está San José de Pare. Hay otra situación y es referente, digamos, a que Bolívar cuando llegó a estos Boyacá, a estas poblaciones, él venía con Manuelita Sáenz, porque según tengo entendido, en Tunja, que se hospedó ahí Bolívar, también estuvo con Manuelita Sáenz, ¿sí fue así? Bueno, Manuela Sáenz de Vergara y Aispurú es la quiteña y mujer ecuatoriana que esta versión de la Semana Cultural Bolivariana de los Países Hermanos, como dijo ayer el discurso del doctor Jaime Serra Pilazán, homenaje a las mujeres de la libertad, a esas princesas de la libertad, pues esa era la libertadora del libertador. Manuela Sáenz estaba casada en Quito, Ecuador, con de una familia española muy pudiente y ella se queda, pero es cuando escucha el trabajo que hace Simón Bolívar, porque acuérdense que ha ido a Francia, ya había vuelto, ya había escuchado, pero realmente Manuelita Sáenz nunca en esa travesía que viene de Mantecal, Venezuela, que no lo acompañó, no, eso sí no es, eso no es cierto, porque ella llega, tal vez en Tunja, cuando llega a Tunja, sí llega a Tunja, claro que sí, pero porque era por la cercanía de Santa Fe de Bogotá, porque ella está en Santa Fe de Bogotá, y ahí es donde lanza un poema tan bonito que dice: Señor mío, mi amor, no me basta decir te quiero, por eso lo escribo, por la necesidad y el apremio de mi pecho, quiero grabarlo en las nubes, en el cielo de mi Quito quiero. Ahí lo hizo, en Tunja. Entonces, Manuelita, la libertadora, el libertador, es la emoción de la mujer que está detrás de libertador, el pensamiento, la filosofía, la mujer que traza el camino, la que hace amistades con otras mujeres para que se diera el 7 de agosto de 1819 el paso. Hay una mujer que le traza el camino. También allá hay una mujer que hay que hablar también, algunas mujeres que usted tampoco a veces cuenta, y es inclusive aquí en el pueblito boyacense está un monumento a las mujeres heroínas del Valle de Tensa. Unas mujeres que también trabajaron, lucharon, vinieron, alimentaron el ejército libertador, venían, porque es que acordémonos que también, por ejemplo, en el hoy municipio de Almeida, en la provincia de Oriente, los Almeida eran unos hermanos que perdieron la vida aquí en el puente Boyacá, en ese enfrentamiento que tuvo con el ejército español. Ahí perdieron la vida los hermanos Almeida, y ese municipio de corregimiento se hizo homenaje a los hermanos Almeida, que después ellos formaron parte. Hay otra parte de la historia que tampoco se cuenta, que es que una descendencia de los Almeidas estuvieron en una guerrilla, por decirlo de alguna manera, al servicio de Guadalupe Salcedo. Entonces, esos hermanos estuvieron ahí, y esas heroínas también venían ahí desde todo el sector del Valle de Tensa, de Somondoco, de Tensa, de Sutatensa, las escuelas, las sinfónicas del mundo, de un corraleño, además, del padre José Joaquín Salcedo Guarín. Vea usted toda esa historia que realmente casi desconocemos mucho, ¿sí? De todas maneras, mire, y por el lado de Occidente también hubo heroínas, ¿o no? Sí las hubo porque escuchaban el paso y era la oportunidad, pero nunca la historia se ha puesto a nombrar. Mira, había una mujer que tenía unas familias, ellas eran de un sector de San Pablo de Borbur, la familia de San Pablo de Borbur, una familia negra, inclusive Estefanía Neira de Eslava, que era de Sogamoso, tiene alguna similitud, porque es que el viajero de este sector de Tundama, de Centro Sogamoso, movido porque ya escuchaban las gemas
Entonces iban allá, pero ellos volvían porque había una opción de trabajo, una opción de mercadeo, inclusive con Emocón. Entonces había una especie de mercadeo, pero sí hubo heroínas que le aportaron, pero que se quedaron en el olvido. Sí hay una familia negra, pero realmente la historia nunca lo ha tenido, pero sí, claro que hubo heroínas, claro que sí. Bueno, pero entonces lo que pasa es que la historia, como se trazó ese trayecto, entonces cogieron los municipios, no, por aquí pasó Bolívar, entonces estos son, pero realmente hubo mucha gente. Mire, por ejemplo, no vayamos tan lejos, Manuela Beltrán, del Socorro, Santander, Manuela Beltrán, una mujer casi que no, pero es una de las mujeres primeras más aguerridas, porque cuando la Pola estaba rompiendo los edictos en Santa Fe de Bogotá, ella también estaba rompiendo los edictos en el Socorro Santander y dándole principio a la revolución comunera. Bueno, y Policarpa Salabarrieta. Policarpa Salabarrieta, mire que hay unos datos que yo no sé si de pronto yo no tengo conocimiento. Policarpa Salabarrieta Ríos, dicen que la familia era de Boyacá. Yo realmente no me atrevo a pensar porque eso sí no lo he leído. Y cuando yo estuve en Guaduas, en la villa de Nuestra Señora de las Guaduas, y su patrona, la Virgen del Buen Suceso, y la patrona de allá. Y inclusive hay una placa con que dice que eran decapitados los hombres, se lucirán en una escarpia, escarpia, ver una bandeja donde decapitaban al paciente, le dejaban a la salida del camino para que cogieran escarpiento, una escarpia. Entonces, allá está en Guaduas. Pero, pues, Policarpa Salabarrieta es la homenajeada por Colombia. Y es además, pues, fusilada, obviamente. Policarpa Salabarrieta fusilada, porque es la mujer que rompe el edicto en Santa Fe de Bogotá. Bueno, y es quizá una de las mujeres, por ejemplo, con ella, es una de las mujeres que empiezan a crear lo que es esos derechos de la mujer en Colombia. ¿Qué tendría que hacer, por ejemplo, esta otra heroína que es del Perú, María Parrado de Belludo o de Bello? De Bellido. ¿De qué? Bueno, María Parrado de Bellido es de la República del Perú. Es una mujer analfabeta, pero que ella hace lo que hace nuestra coterránea Juana Escobar. Es una mujer que empieza a escuchar su trabajo allá como cocinera en esas casas, pues empieza a escuchar que se estaban confabulando, que estaban viniendo, que de otro lado estaban algunos generales realistas haciendo un poco de trabajo, un secretariado. Entonces ella empieza a hacer esa parte de inteligencia, una mujer inteligente. Inclusive el cadáver de esa mujer quedó abandonado, y hay un dato que dice que muy seguramente Simón Bolívar le entregó una casa a la familia, pero también eso también quedó como que en entredicho. Pasa lo que pasó con nosotros, con nuestro paisano de Belén, que el gobierno dijo, tendrá una pensión de 100 pesos, asunto que nunca llegó al señor Pedro Pascasio Martínez, de Cerinza, sí. Aunque es Belén de Cerinza, pero pues es que él vivía en una casa donde queda la hoy vereda de la Donación, en Belén. Entonces ahí se hizo el caserío, se hizo Belén. Entonces todavía no se sabe, pero fue de Cerinza, el registrado fue en Cerinza, porque era la cabecera municipal. Después fue Belén, pero los belenitas, cuando digo respeto, pues no aceptan a veces que sea Belén de Cerinza. Belén de Cerinza, como también Belén de Umbría, Belén de los Andaquíes. Claro que Belén es mucho más grande hoy en día que Cerinza, ¿no? Sí, claro, obviamente, sí, claro, crecieron porque estaba ya un poquito más el terreno, hubo más energía humana para hacer su santuario, para hacer otros trabajos. Pero mire, en Belén, por ejemplo, hay una parte bonita de la historia de Bolívar, que en Belén hay una vereda todavía que se llama Tuaté. En la vereda de Tuaté existe todavía una familia, Matilde Ayala, que todavía existe y hace el barro como se hacía en la época. O Virgen de los Tiestecitos, si no Bolívar nos acordó.
cuando estaba perdiendo la batalla en el pantano de Vargas. Entonces, oh Virgen, se refería a la vereda de Tuaté, que era del municipio de Tutasá, Pero en alguna época después vinieron los alcaldes pedáneos y se la rifaron, se la jugaron a la taba. De la vereda de Tutasá, que es Tuaté, quedó de Belén, y la vereda de la Capilla, que es la que queda cerca a Susacón, entonces quedó para Tutasá, que es el sector de la Capilla, y hicieron ese cambio. Y allá todavía existe la técnica de la orfebrería que se hace netamente a mano. Entonces, allá no hay necesidad de utilizar el horno para cocer la cerámica. El campesino, ¿qué hace? Va, saca el barro, lo guarda durante unos días que lo dejan dormir, que llaman ellos, después lo sacan, hacen la olla a partir de unos cilindros a mano, van construyendo sobre una teja, hacen la olla, la dejan secar nuevamente, y ahí cerca está una mina que llama el colorado, es un mineral terráqueo que es de color amarillo, como hablar quizá de la China, hablar del barroco. Entonces, es una técnica distinta. Ellos no utilizan, y vienen y la pintan, la dejan secar, y hacen un amontonamiento de toda la losa, y por dentro le echan leña, y por fuera unas matorrales verdes. Prenden y hacen una combustión interna, y esperan 4, 5 horas que se cocine la losa. Entre tanto, pues hacen el miche, que es un aguardiente que hacen ahí artesanal con un alambique, que son 2 ollas, una bajo otra, y encima colocan una artesa que es hecha en cobre, y pues ahí se hace la destilación mediante una cañita. Entonces ahí sacan el aguardiente, y al otro día pues el delicioso mote, y ahí está. Todavía existe una sola señora, una sola familia, que es un patrimonio nuestro de Boyacá, que nunca se ha escrito. Hice una plumilla hace unos años, que estuvo en el BAT, pero que lastimosamente los querendores del arte dicen que eso no es arte porque es una plumilla hecha en lienzo. Pero yo le escribí a ese pueblo de Tuaté, los tuatés. Mire, pero de todas maneras, esa técnica no es igual allá de la tierra de Jorge Velosa, ¿cómo es que se llama allá el pueblo? Bueno, Ráquira. Ráquira. No, en Ráquira utilizan, inclusive hoy ya han tecnificado harto, y esa técnica, en ese tiempo utilizaban los hornos a base de leña, que son unos hornos redondos, y se cocinaba. Ahora, después utilizaron carbón, pero viene el ministerio y les sella los hornos, y ahora utilizan el gas, pero no, hay que utilizar, porque es que el barro es distinto, ¿sí? El sistema calorífico para la cocción del racú es distinto, pero es más noble y más duradero el de Belén. Por eso en Belén, es más, en Ráquira, cuando ahí viene una mujer de Italia que se llama Mireia Tonelotto. Mireia Tonelotto, si usted va a la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Facultad de Uitama, encuentra el mural de unos personajes, inclusive está el Finado Fidias ahí en la foto. Es más, y está la gente de Pastelería Carey también, porque el logotipo lo hizo ella, una italiana. Hablar de Mireia Tonelotto en Italia es hablar de una Isabela Santo Domingo en Colombia, una egresada de la Facultad de Bellas Artes de Milano, Italia, que viene a Colombia movida por la marihuana, llega a Cartagena, y en Cartagena encuentra un boyacense vendiendo artesanías de Uitama, artesanías en nogal, y artesanías, unos molinillos que fabricaba, que en paz descanse, este señor Becerra, Ismael Becerra, haciendo el primer tornero de Uitama de artesanías. Entonces viene y lleva unos molinillos, Guillermo mientras Peña, y allá se encuentra a esta ilustre, y llega a nuestro departamento de Boyacá por Villalba. Viene a Villalba, se enamora de Boyacá, y empieza a conocer Boyacá, y se enamora de todo ese terruño. Y es más, es cuando encuentra una mujer en Ráquira, una campesina que se levanta a las 4 de la mañana a ordeñar vacas, echarle a comer a las gallinas, hacer desayuno, darle a los obreros, y hacía unos monumentitos chiquitos, todos torciditos, la iglesia de Chiquinquirá que se iba a caer, la iglesia de Ráquira, el santito de San José de Porres, eran unos santitos que no tenían fondo, pero que tenían unas figuras, y es Mireia Tonelotto donde dice, esto es arte. Y ahí nació la señora Otilia, ahí nacieron las Otilias, y una de ellas la tiene Santo Padre en Roma. Mire, las hijas estaban haciendo, pero eso no es Otilia. Mire, póngale cuidado, Néstor. De todas maneras, es muy interesante todo este comentario y esta hablada sobre todo lo que tiene que ver, digamos, esta expresión de la cultura, de la gesta libertadora, de todo lo que usted nos está comentando.
que me parece muy importante. Por eso yo lo invito a usted. Yo creo que nosotros ya estamos llegando a la 1:30. De todas maneras, me gustaría otra intervención y hablamos de la heroína de Panamá, de la heroína de Bolivia y de la heroína de Venezuela, porque ya hablamos de Manuelita, ¿cierto? Entonces sería sí, bueno, mire, sería bueno de esta la semana, República, Bolivariana, hacer otra nota con usted. Seguimos conversando, ¿vale, mi estimado Néstor? con mucho gusto, muchas gracias Paco por invitarme, de verdad muy agradable y hay mucho. Ojalá, mire, Paco, yo quería le decía que ojalá nosotros empezáramos la tarea desde nuestro humilde ejercicio del periodismo. Nuestro único ejercicio, como yo siempre he dicho, es informar, contarles historias, coger de la tradición oral, llevar a nuestros libros, como usted lo hace, llevar a su programa, llevarle al mundo y contarle. Nosotros tenemos mucho que contar. Así como ustedes mencionaban ahora, la hermana República Plurinacional de Bolivia, allá la señora Juana Zurduy, la primera mujer que le entregaron el honor y el título militar en el mundo. Eso al pueblo machista, Dios mío, inconcebible. Sí, Pero muchas gracias, Paco, muy amable. no, y de todas maneras vea vea que hay que rescatar, digamos, toda esta situación de esa época que fueron mujeres a la hora de la verdad metidas con militares, así sea Bolívar fue guerrillero porque hizo la revolución. Claro, sí, claro, obvio. Sí, claro, porque es que Bolívar no... Inclusive le quiero comentar que mucha gente en esta gesta libertadora no estaba de acuerdo con Bolívar. Ellos querían que siguiera la patria por la corona española y no querían que se hiciera esa revolución, porque eso transportó y trastabilló mucha gente, ¿no? Mucha gente que ya estaba amañada con los españoles, que tenía sus buenas posiciones entre los criollos y los españoles, entonces no había problema y no les gustaba la situación que hizo Bolívar, ¿no? Ni Santander. Claro, es que mire, por ejemplo, dentro del ejército español, que iban a Pore, que iban a Piedra, ¿quiénes estaban? Criollos, con uniformes españoles. Por lo que usted dice, ya habían matrimonios ya consolidados, como en 1810, allá el señor Llorente estaba casado con una criolla. Entonces ya habían familias, ya habían sociedades españolas, criollos, entonces era muy difícil hacer lo que usted dice, romper todo eso, y no estaban de acuerdo, obviamente, porque la determinación era militar, la estrategia militar. Mire, hay una cosa que se le debe, y es a Francisco de Paula Santander. Santander es el hombre que sabe las leyes, el hombre que cuando empecé a tener resistencia, oposición de algunos ciudadanos, como usted lo dice, Santander, Anzoátegui, Ricaurte y el mismo Córdoba, eran los estrategas que decían, mire, eran como los sociólogos de las delanteras, de las gestas, que le decían al paisano, mire, nosotros queremos cambiar la historia de nuestro pueblo, no para nosotros, seguramente para nuestros hijos, para nuestros descendientes, pero cambiémosla. Mire que nos quitan a través de los impuestos, nos trajeron otras semillas, no nos van a dejar, nos están quitando todo lo que nosotros tenemos, nos trajeron, la Iglesia Católica nos trajo además de la fe y nos trajo otras cosas, pero también les quitó también algunas que se perdieron, las lenguas nuestras. Esos vocablos muy chipcha. Aquí en Huicamba uno encuentra a los uvas y ellos se saludan y uno, bueno, y eso es patrimonio nuestro. Se nos fue la otoba, se nos fue la caraña, se nos fue muchas cosas que eran de nosotros, que eran patrimonio de nosotros. Pero esas lenguas, por ejemplo, la Universidad Pedagógica no la recupera, no da, digamos, debería de sí, dar la posibilidad de mantener esa lengua, ¿no? Sí y no. Sí se ha intentado. Y no porque de alguna manera es muy difícil. Es muy difícil porque, por ejemplo, su hijo que va a estudiar ingeniería de vías y transportes, ¿para qué le sirve aprender quechua? ¿Para qué le sirve aprender uva? Pues no lo va a utilizar. Él necesita aprender italiano, ni siquiera el latín.
necesita aprender italiano, alemán, entonces no lo ven como productivo, entonces se quedó como una lengua ancestral, como una lengua, ¿cómo sería? Muerta. Una lengua ancestral, sí, una lengua ancestral, y se quedó allá, y tal luego, chao. Entonces, los pocos que de pronto una que otra palabra tal cual, que seguramente es vago para recordar que nosotros venimos de esa raza, pero que realmente no esto, porque nunca tuvimos esa cultura de prevalecer de esas lenguas. Mire, faltando unos minutos, de todas maneras, para terminar esta nota, me gustaría que usted mostrara a la comunidad los pergaminos que usted hace con su caligrafía, una caligrafía, pues de esas caligrafías son de siglos pasados prácticamente, ¿no? Pero es una caligrafía que se ha perdido en mucho aspecto porque inclusive el profesor Raúl Sandoval y muchos otros profesores enseñaban esa caligrafía y uno tenía que aprender a escribir así, pero no, uno escribía ahí garabatos y el todo era que tú entendiera. Mire, hay veces que uno dice que la tecnología lo puede todo, pero inclusive hace muchos años, Paco, le confieso, cuando a mí me llevaban a los humildes hoteles y baratillos como el Capilla del Mar, los Hilton, todo eso, me llevaban a hacer las asistencias de los congresos y era poner los nombres con unas plumas, Speedball. Cuando vino la Hewlett Packard y me acabó el negocio porque ya había la digitación y entrega del documento, pues yo dije, pues hombre, se acabó el negocio. Y durante muchos años, claro, pero ya después viene como ese valor que es hecho a mano. Pero eso fue Colombia hace muchos años que se dio hecho a mano, empezamos eso, y entonces como que uno dice, retoma, bueno, otra vez. Entonces vuelve uno y retoma cuando uno comienza a hacer las planas de hacer la tarea. Y algún día, hace poquito, en esos días, yo contaba la historia del GIS y la pizarra. Ojalá volviera el GIS y la pizarra, porque es una de las metodologías para aprender, desarrollar la creatividad del ser humano. Mire, el solo hecho de tomar en la mano un pedazo de una barra de tiza, que es que en el tiempo llamaba GIS, llamémoslo tiza o llamémoslo pastel. Entonces, ese simple hecho de hacer ejercicios derecha, izquierda, sube, abajo, es un desarrollo motriz del cual el niño, la niña, el adulto, eso desarrolla la motricidad fina de una manera espectacular. Mire, el hecho de escribir permite que el ser humano a mano, permite que uno como que desarrolle la creatividad, como que desarrolle, los niños de ahora no escriben, son la tablet. Entonces eso como que no viven en otro mundo. Pero ese que usted me dice, Paco, pues fue un hobby, porque mi papá lo hacía, y mi papá entonces se iba para el campo, cogía las matas del tinto, venía, las exprimía, hacía una maceración, se cocinaba, se levantaba y utilizaba la tinta, el DVD que estaba aquí con lo que utilizaron los jesuitas aquí en Santa Rosa de Viterbo para el curtiembre de cuero, que fue la primera marroquinería en Sudamérica, Paco. Vea usted. Aquí fue en Santa Rosa de Viterbo, no fue en el Perú, fue en Colombia, fue en Santa Rosa de Viterbo. Y por eso se fueron de ahí y crearon aquí después, en los años 60, 70, crearon aquí en el municipio que antes de llegar a Bogotá, Villapinzón, pero porque convergían los ganados que venían de todas esas cosas, que venían de abajo del Valle de Tensa, de aquí de la zona centro, de los Santander, y llegan ahí y hacen estación y recuperan las pieles para ser transportadas, pero fue por los taninos, que es el tibi. De eso se hace la tinta china. Entonces, de eso mi papá los hacía. Yo empecé como un hobby, dele, pues a Dios gracias, han viajado los cueritos. Bueno, muy amable, mi estimado Néstor Julio Sánchez Manco, periodista, prácticamente historiador, presentador, historiador, como antes decía al comienzo del programa. De todas maneras, usted conoce todos los municipios, todos los 123 municipios, y no solamente Boyacá, Cundinamarca y otros departamentos, que ha viajado y que ha hecho presentaciones culturales, artísticas, y conoce bien, y me gusta, digamos, el estilo de presentación que tiene, porque usted averigua de dónde es el fulano, cómo es que se hizo artísticamente o culturalmente, y le da una connotación en la presentación que le hace una biografía rápida antes de que el hombre salga a tarima a hacer su presentación. Yo le agradezco a usted, mi estimado
Néstor Julio, y me gustaría de todas maneras hacer otra nota con usted para tratar las otras heroínas que no alcanzamos a tratar aquí. Claro que sí, Paco, muchísimas gracias por su invitación, muy amable y de verdad un cordial saludo a todos sus seguidores que están en las redes y muchas gracias por la invitación y bueno, lo que usted decía, algún día hacemos cuando pase todo esto de las heroínas, hacemos unos campitos y vamos a hablar de algunos festivales nuestros que uno dice, yo no creo que existan, pero que existen. Y es una cultura bellísima que tenemos los boyacenses. Los Caballeros de Cristo de Chita, Boyacá. Ave María, eso es un espectáculo casi 7 años. Ave María, eso es... El maestro de ceremonia tiene 90 años. Se sube a un caballo y se condecora y con unos espejuelos, espejos, cintas, rosados, el color de la vitama, homenaje a la mujer, y hace unos juegos de caballos bellísimos. Eso es bellísimo, es única en Sudamérica, traída por allá por el legendario Ciprián Riscanevo, el primer fontanero que tuvo la época aquí por el municipio de Chita, Boyacá. Y uno dice, pero un festival de esos, pero no, hombre, son patrimonios de Boyacá, nuestros, muy nuestros. El baile de San Pascual bailó aquí en la vereda de Morcá, en Sogamoso. Único, es nuestro, es único, no hay más, no existe en ninguna parte del mundo, sino es muy nuestro. Inclusive las serenatas, donde mire, hay mucho que hablar, Néstor, y eso es fascinante escuchar esas historias, esas realmente ancestros que a veces los hemos dejado perder. Bueno, José Alfredo Celipava dice, Paco, muy buenas noches. Las medidas que tome cualquier gobernante en torno a la pandemia nunca van a ser suficientes, dado el grado de irresponsabilidad de la mayoría de los ciudadanos. Yo sugiero que más que hacer partes por cumplir, pico y cédula deberían hacerles con mayor rigurosidad y sin excepción alguna a los ciudadanos que no usen tapabocas y de manera correcta, cubriendo boca y nariz. Es triste ver a más de una persona y algunos ambulantes con el tapabocas de corbatín. Así se está en verdadero peligro y contagio. Bien, Socorro Flecha saluda, buenas noches Paco. Francisco Mancipe, muy buenas noches amigo Paco, o sea el maestro. José Alfredo Pava saluda, saludos al gran amigo Néstor Sánchez. Socorro Flecha, felicitaciones, me fascina escuchar mi historia, gracias Néstor, tan fuertes aplausos. Bien, mi estimado Néstor, muchas gracias. Y yo creo que hay mucho tiempo para hablar más cosas, porque se quedan en el tintero, como diríamos, y realmente hay que destacarlas en esta semana bolivariana. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Paco, muy amable. Una bonita chiquita, los invito a este próximo 26 a las 7 de la noche, la Serenata de Uitama, en el marco de la celebración de la 39ª versión. A las 7 de la noche, la serenata. Después hablamos de las serenatas. Bueno, ¿usted va a hacer la presentación? Sí. Señor. Bueno, bien, perfecto. Además, usted es el que hace la presentación casi de todo lo de la música carranguera campesina, allí que organiza Omar Sánchez desde Bogotá, y que todos los años la ha organizado. Este año le tocó en la virtualidad también, ¿no? Sí, tocó este año en la virtualidad, esta vez desde casa, pero esta vez la gobernación del departamento de Boyacá se tomó encuentros boyacenses, por decirlo de alguna manera, porque vio la oportunidad de convocar a todos los artistas del género campesino, porque es que el sello carranguero es el sello personal del maestro Jorge Velosa Ruiz. La música es campesina, la música es promesera, ¿sí? El requinto, el tiple es de nosotros y es música campesina. El sello carranguero es de Jorge Velosa, por un accidente en alguna época. Pero la gobernación del departamento de Boyacá esta vez quiso convocar, llegaron más de 130 grupos, se inscribieron con sus videos, unos buenos, otros mejores, y bueno, hubo campo para todos, pero de verdad que vale la pena. Aplausos para el gobernador del departamento de Boyacá, su equipo de trabajo, el secretario de Turismo, Tuco Leguízamo, a la secretaria de Cultura y Patrimonio del departamento de Boyacá, que se lo tomaron en serio, y fue muy grande además, fue muy nutrido y fue repetitivo a nivel mundial. Muchas gracias por eso,
muy buenos comentarios que hemos recibido al respecto por ese emprendimiento de la música campesina a nivel mundial. Oye, ¿y la música carranguera es por la carranga o es por la carraca del burro? ¿Le pusieron así? No, lo que pasa es que el género carranga es un género despectivo. El carrango es una persona que transporta carne putrefacta o que comercializa carne putrefacta. Sí. Lo que ocurre es que en alguna época, por allá por los años 82, 83, el maestro Jorge Velosa Ruiz abandonaba sus estudios de veterinaria y tenía un programa en radios en Chiquinquirá, en Cantas y Cuitas de mi pueblo, a través de Radio Furatena. Furatena, claro. Entonces él empezaba música, sí, claro, obvio. No sé, el maestro Macipe me está mirando allá, no sé qué cara me ponga. Pero él a todos le decía, hola Carrango, aquí hubo Carrango, pero un género despectivo. Y es el maestro de Málaga, Santander, el maestro Ramiro Zambrano, que era el guitarrista del maestro Jorge Velosa, el primero que tuvo los carrangueros de Ráquira. En alguna época llegaron a una presentación y el presentador dijo, bueno, ¿y usted cómo se llama el grupo? Y el maestro Ramiro Zambrano dijo, los carrangueros de Ráquira, y así se bautizó. Fue un accidente que ocurrió en Bogotá, y así quedan los carrangueros de Ráquira. Entonces quedó la música de carranga, pero ellos venían de cantar una música que era música, pero venía con la rola proletaria, era música protesta, era música universitaria, pero que ya incursionaban un pastuso que es requintista, entonces ya incursionaban en la música nuestra, entonces pues obviamente la música nuestra, la música prometedora, que llegaba a los escenarios de las universidades. Entonces, eso, la música carranga, pero el término carranguero, es un término, la marca de la música del maestro Jorge Velosa Ruiz. Bueno, bien, perfecto. Bien, estimados televidentes, muy amables, muy gentiles, y que mi Dios nos bendiga. Estimados televidentes, muy buenas noches, que mi Dios nos bendiga. La tierra de la Virgen de Manare bendice la fértil tierra pasariforeña, con espectaculares paisajes, reserva de fauna y flora, folclor y llaneridad. Descubre Patria y Foro Casanare. Su seguridad y felicidad son nuestro compromiso. Rotasugamuxi, Rotasugamuxi. Las pizzas de Richard, sencillamente las mejores. Tenemos una gran variedad de sabores: carnes, pollo con champiñones, hawaiana, costillitas tropical. Además, disfruta de nuestros perros, hamburguesas, choripapas y mucho más. Encuéntranos en la calle 20, sector San José, como también calle 9, Las Américas. Para domicilios 762-1460, 762-1460. No te las pierdas, están riquísimas. ¿Necesitas accesorios para tu celular y no sabes dónde encontrarlos? Yo te tengo la solución. Mundo Accesorios encuentra una extensa gama para tu celular o tablet. Cargadores, carcasas, protectores de pantalla, parlantes. Manejamos todas las marcas: Apple, Sony, Samsung, Huawei, Nokia y mucho más. Encuéntranos en la calle 1632, Duitama. Para cualquier información, llámanos al 761-0704, atendido por su propietario, Jorge. De hablar conmigo, no sé por qué, te juro.